secretos en el secreto. Agente, esto es un mensaje secreto. Iniciando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una vez más a un mensaje secreto, haga la redundancia. Esos mensajes, esas noticias que os vamos a ir dando durante la semana, esas pildoritas, como le gusta decir a Chucky, en las cuales vamos a hacer reseñas un poco más profundas y también más cortas en el tiempo de algunos juegos para dedicarle ese tiempo que se merece. Hoy, para acompañarme en esta reseña, estoy yo, Tony Saurus, y mi compañero, mano derecha, Rubén Carbonero. Muy buenas, Rubén. Muy buenas. Aquí estamos a ver si reseñamos este juego que hace tiempo que jugamos y no hemos hablado de él. Exacto, lo tenemos un poco aparcado, pero porque, bueno, pues tenemos mucho material y poco a poco le vamos dando salida. Este juego que vamos a reseñar hoy viene de una tradición, ¿no? Y una moda que se está imponiendo ahora, que son los juegos narrativos y de investigación, pero ligados a los juegos de mesa. No estamos hablando de otro que es el Club de los Martes. Como ya he dicho, es cierto que llevamos una tendencia últimamente con juegos como por ejemplo el Sherlock de Edge o el Black Histories de Gen X Games, que lleva ya tiempo en catálogo, en los cuales se entremezcla un poquito lo que sería la narrativa de los juegos con el descubrir de la historia, y al final lo que ponemos es en mesa, porque no dejan de ser juegos de mesa, una fina línea que separaría estos dos mundos, el juego de rol y el juego de mesa, una muy fina línea. En ese caso hablamos del Club de los Martes. Sí, en este caso también entraría un poquito la interpretación, si se quiere, ¿vale? Claro, entraría más el rollo de un juego de rol mezclado con un juego de mesa que otra cosa, creo yo. Exacto. Bueno, ahora hablaremos un poquito en profundidad. Vamos a primero decir que el Club de los Martes es un juego que salió en agosto, a mediados de agosto, a principios de agosto, por la editorial española No Solo Roll, y que se presenta, o es uno de los primeros productos que presenta en formato caja. El juego es obra del célebre o conocido VKR, o José Carlos de Diego, con su nombre real, que se le conoce, por ejemplo, por ser el dueño y fundador y creador de la BSK, ¿no? Sociedad Británica del Conocimiento, ese vasto foro de conocimiento lúdico en castellano. Sí. Hay que decir que este juego no es nuevo tal cual, sino que es una reedición, por así decirlo, de un juego que el VKR ya hizo en su día y ya se editó. Lo que pasa es que lo han como reformulado, le han dado un lavado de cara y lo han vuelto a poner a disposición comercial. Sí, de hecho, este juego ha llegado a estar en Print and Play. Este ¿no? juego ha estado en Print and Play, o sea, tú cogías los archivos, los ponía él directamente en la BSK y tú podías cogerlos y de ahí sacar. Aparte, son historias, o sea, ahora contaremos sobre qué va, pero bueno, en el fondo es leértelo y ya entenderéis el porqué. ¿Vale? Uh-huh. Si quieres hacemos la ficha y así por lo menos lo tenemos todo claro, ¿vale? El nombre del juego es el Club de los Martes, el autor es José Carlos de Diego, la editorial es No Solo Roll, el número de jugadores es de 4 a 7 jugadores y el tiempo es de 1 a 2 horas aproximado, ¿vale? El precio es 29,99 euros y nada, por ahora pues vamos a dar la descripción del programa, o sea, del juego y a ver lo que pensáis vosotros. Y nuestras valoraciones. Sí. Bien, nada más abrir la caja del Club de los Martes, lo primero que nos encontramos es un pequeño libro de reglas que lo tengo ahora mismo en las manos, tiene aproximadamente unas 50 paginitas, un poquito más, y en él nos van a explicar de manera más ligera de lo que parece, pese a sus 50 páginas, las reglas del juego, ¿no? Cómo va a funcionar. Básicamente, en el Club de los Martes, para explicar un poco la mecánica hacia los oyentes, vamos a interpretar todos los jugadores a un personaje de la alta aristocracia inglesa de la época victoriana. Esto es muy importante, ya que el juego, el trasfondo es vital, ¿no?, para el desarrollo del juego. Estos ilustres británicos lo que van a hacer van a ser
juntarse en ese club de los martes, donde uno de ellos hará de anfitrión cada día, que será uno de los jugadores, y pondrá sobre la mesa un enigma, un caso, un delito o algo por el estilo, el cual el resto de jugadores tendrán que, bueno, ser los más inteligentes para poder resolverlo. De tal manera que eso lo vamos a hacer mediante una serie de mecánicas, unas mecánicas muy muy sencillas. Ya te digo, 55 páginas son una cantidad tremenda de reglas que luego se quedan también en nada, como para que parezca que es abrumador. Al final, básicamente, los jugadores tendrán un mecanismo de monedas. Dime, Rubén. sí, al final las reglas se quedan en 4 hojas. Lo primero es ambientación, te informa sobre lo que vas a hacer o lo que tienes que hacer e intenta meter a la gente, o sea, al que se ha leído las reglas, en el tema del juego. Y bueno, Hay un ejemplo de partida grande. Sí, como ha dicho Tony, pues eso, es un grupo de la alta aristocracia, digamos, que se reúne para divertirse. Su diversión es, pues, jugar al Club de los Martes. Bueno, a jugar al Club de los Martes no, jugar a resolver un caso. Pero se reunían los martes y por eso se llama el Club de los Martes. Efectivamente. Bueno, el mecanismo del juego es muy sencillo. Primero tendremos una serie de monedas que vienen es un contenido de la caja, son unos troqueles de monedas. A los jugones de mesa, bueno, pues nos recordarán a muchas monedas de otros juegos, ¿no? Porque, vamos, no dejan de ser cartón redondete. Entonces, tendremos un sistema, por así decirlo, de apuestas. El que hace de anfitrión comienza la velada apostando todo su capital, entre 18 y 23 monedas, dependiendo del número de jugadores, a que los jugadores, es decir, a que el resto de personajes no van a poder adivinar el kit de la cuestión en menos de una hora. Y ahí tenemos la partida, ¿no? A partir de ese momento, por turnos, empezando por el investigador principal, que será uno de los personajes que están en la mesa, podrán formular una pregunta. No es una pregunta de sí o no, sino puede ser una pregunta más elaborada, puede ser una pregunta que al final intente siempre sacar alguna pista. Y el que hace de anfitrión va a ir desgranando la historia y va a ir desgranando las pistas, a lo que se aconseja que los jugadores estén tomando nota. Una vez acabada cada ronda de preguntas, es decir, todos los personajes han preguntado, empieza la ronda de pistas. Y aquí entra un kit del juego. Porque el juego contiene unas fichas de personaje pregeneradas y otras para que te lo hagas más tus personajes a medida, que eso lo comentaremos un poco más adelante, que es el final. Básicamente, en estas fichas de personajes generadas vendrá una imagen de un personaje clásico victoriano, una pequeña descripción de su vida y luego al lado una serie de clichés. Unos clichés, pues referencias a su nombre, a su lugar de nacimiento, profesión, un currículum académico, hechos destacables y rasgos. Digamos unas características de ese personaje. Efectivamente. Una vez hemos terminado esa ronda de preguntas, empieza una ronda de pistas. Esa ronda de pistas también se hace pagando una moneda al fondo común y puedes pedir una pista siempre y cuando de manera narrativa y de manera interpretativa intentes ligar alguna pista de estas que hay aquí, o sea, una pista de las que quieres, con alguno de tus clichés o de tu historia personal. Es decir, hay que ligar, por ejemplo, si vemos el ejemplo que ponen en los libros, como bueno, si estamos hablando de un caso de un escritor o algo por el estilo, algún personaje que puede que sea amigo de Oscar Wilde, puede que haya estado en el círculo de escritores de Oscar Wilde o lo que fuese, y tenga más conocimiento sobre el caso que ocupa, ¿no? la partida. Entonces, bueno, pues el anfitrión le dotará de una pista nueva y demás. Bien, hasta ahí bien. Una vez hemos terminado esta fase de pistas, que pasa por todos los jugadores, volveremos a otra fase otra ronda de preguntas. Siempre con dos reglas básicas. Si pasan todos los jugadores en una ronda de preguntas, la partida automáticamente se acaba. Y si alguno de los jugadores, que es el investigador principal, que es básicamente el jugador inicial, por así decirlo, pasa durante la ronda de preguntas, pasa el indicador de jugador inicial al siguiente investigador. Bien, Tony, hasta ahí la mecánica es muy, muy sencilla. Tiene un par de cositas más hacia adelante, pero que tampoco que no son muy relevantes, pero o sea, no son muy relevantes tampoco, que compliquen mucho más la mecánica. Pero hasta aquí tendríamos lo que es el esqueleto de las partidas, ¿no? Sí. Lo único que habría, sería una pequeña salvedad, es que existe la posibilidad de robar preguntas a los demás, ¿no? Este robo de preguntas se hace mediante esos clichés que ya hemos comentado. Si vemos que un personaje pregunta al anfitrión
de una pregunta y justo tenemos un cliché que se amoldaría muy bien a esa pregunta, podemos robarle la pregunta y hacerla que la hemos hecho nosotros, nuestro personaje. Eso podría encadenarse entre 3 o 4 personajes, de tal manera que el último que haya encadenado ese robo cogería las monedas de todos los demás personajes y solo aportaría una moneda a la pregunta. Esta es una de las mecánicas más liosas y que después en la práctica, para nuestra experiencia, no se ha usado nunca. O por lo menos nadie de lo que se les ha explicado le ha visto utilidad. A ver, yo lo digo así. yo creo que tienes que estar muy, muy metido en el juego, ¿vale? Para poder hacer ese tipo. Ya te cuesta bastante usar tus clichés en tu ronda de clichés, digamos, en tu segunda ronda, como para usarlos para robar a alguien una pregunta. Es un poquito complicado. Bueno, siguiendo un poquito con el material que contiene el juego, que también es importante para la reseña, lo siguiente que vendría es un libreto gordo, donde nos explicarían con aproximadamente unas 100 páginas, unas 70 páginas de ambientación del Londres victoriano. 70 páginas que se hacen pesadas. Es decir, hay mucha información sobre el Londres victoriano. Desde las exploraciones en África hasta el medicamento que se usa, hasta las vías de transporte, los tipos de viviendas, yo qué sé, un montón de información. Y después, las últimas 30 páginas, que no es que sean pocas, vienen 10 casos. El objetivo de la partida, siguiendo las mecánicas que he explicado anteriormente, es conseguir de cada caso el qué, es decir, qué ha pasado, el cómo, realmente cómo ha pasado lo que ha pasado, el por qué, o sea, es decir, el móvil o el motivo, el dónde, el cuándo y el quién. En cualquier momento un jugador puede apostar una cantidad de dinero e intentar aventurarse a resolver estas 5 preguntas, por así decirlo. Si lo consigue, habrá ganado la partida y se habrá llevado todo el montante de dinero que quedase en el centro. Si falla, el resto de jugadores tiene una oportunidad de apostar a ver cuántas de esas 5, cuántas ha acertado. Solo numéricamente. Es decir, he acertado 3, he acertado 4. Bueno, pues ahí podríamos recuperar algo de dinero, tampoco mucho. Bueno, como iba diciendo, los casos, básicamente hay unos 10 casos y tienen entre 2 y 3 páginas para describir cada uno. Bien, ¿qué más contiene la caja? Vamos a terminar con la caja y luego ya analizamos. Eso es. Lo siguiente que contiene son unas cartulinas donde tenemos 7 personajes pregenerados para que puedan jugar todas las... Bueno, desde el mínimo hasta el máximo de jugadores que hemos comentado que había en el juego. Y luego viene con un libreto de hojas en blanco para que tú, cuando ya estás muy experimentado, te crees tus propios personajes sin ningún tipo de problema. Bueno, muy bien. Y por último, lo último que viene, es un mapa de Londres. Un mapa grande que a términos de juego pues no se usa más que para ambientar la mesa y poco más, porque no tiene una funcionalidad concreta como podría ver en otros juegos, como puede ser el Watson el Sherlock o otro por el estilo. A ver, pues como dice Tony, el mapa simplemente sirve de mantel, digamos, de la mesa, porque al final no tienes que buscar calles porque es simplemente ambientación. ¿Vale? Nada, es decorativo. Es decorativo. Bien. A ver. Sí. A ver, hay cosas que se te han quedado en el tintero, ¿vale? Que estaba abriendo en la caja ahora mismo. Hay cosas que se te han quedado en el tintero, como que en cada ronda el investigador jefe, o sea, el que está diciendo las cosas, perdón, el investigador jefe no, el que está dando el anfitrión, ¿vale? Va a ir cogiendo una de las monedas que él ha puesto al principio, porque él hace su apuesta al principio, ¿vale? Sí, exacto. Durante una hora, ¿vale? Un tiempo marcado, porque eso también es hay que decirlo, el juego tiene lo he comentado. Tiene un tiempo marcado, pues va a ir cogiendo esas monedas. Él va a ir recuperando su apuesta. Y siempre puede, si los jugadores se quedan sin dinero, puede hacerles un préstamo que devolverán al final de la partida. En caso de que ganen, en caso de que se lleven el montante, al final su puntuación se verá mermada porque debe devolver dinero.
porque he prestado. La gracia está en que aquí no es un juego colaborativo, es un juego competitivo. Es decir, una persona resolverá el caso, se llevará todo el dinero y en principio esa persona será la siguiente en tomar el papel de anfitrión. Bueno, pues ahora hablaremos del juego. Una vez hasta aquí analizado lo que es el contenido y lo que es el juego como tal, las reglas no son más, no hay más. Vamos a hablar de una valoración y nuestras opiniones. Hemos jugado bastante. Yo he jugado, creo que 6 o 7 partidas. Que bueno, que a lo mejor algunos dirán que son muchas, otros que no son tantas, pero son bastantes. Teniendo en cuenta que el juego trae 10 aventuras. Sí, luego He de decir, así a priori, que cumple muy bien lo que se propone. Es un juego que hace una inmersión muy chula, que genera unas dinámicas perfectas para todo aquel que le guste los juegos de investigación y de devanarse un poco los sesos, que es muy dependiente del anfitrión y cómo regule, ¿no? la fluidez de la historia, pero bueno, que en principio no tenía que ser ni con mala intención ni otra cosa. Debería simplemente soltar la información conforme se le va preguntando. Sin embargo, cuando lees las reglas, y sobre todo las reglas, te das cuenta que el autor, supongo que es parte del autor, ha hecho mucho hincapié en que la interpretación debe ser vital en este juego. Tan vital que cuando lees las reglas, igual es porque el tipo de redacción parece que es primordial y súper importante. Tanto que en algún apartado de las reglas te dice, si no lo están haciendo como deben, ríñeles. Bueno, yo con esto no estoy nada de acuerdo, porque he jugado al Club de los Martes con diversos grupos, gente muy interpretativa, gente que estaba probando el juego por primera vez. Todos lo han disfrutado al máximo nivel que ellos querían disfrutarlo. Y creo que lo que pasa es que es un juego muy maleable en ese sentido. O sea, tú puedes interpretar hasta el nivel que quieras. Y va desde por abajo al nivel también que quieras. Creo que esas recomendaciones en las reglas, para mi gusto, lo único que hacen es espantar un poco al lector primario o el lector más novato, que a lo mejor coge este juego porque le parece una cosa curiosa, rápido, sencillo e interesante. Esa es una de las pegas que yo le veo a nivel de la escritura de las reglas, por ejemplo. ¿Ibas a decir algo, Rubén? Sí, a ver, yo lo que estás diciendo lo veo también. Después de leer las reglas y ver la cantidad de hojas de ambientación que para mí no sirven para mucho en la partida, ¿vale? Que se hubiesen ahorrado. Entiendo que el autor te ponga eso porque si él juega con su grupo de juego, pues él quiere que se saque el máximo de esa partida, pero lo que dices es verdad. Depende del grupo de juego, depende de si son gente novata, depende de quién lo lea. Nosotros cuando hemos leído las reglas no nos hemos llegado a asustar porque tenemos, digamos, no sé, yo creo que un bagaje, ¿vale? Pero si este juego lo coge un neófito en esto, a lo mejor se asustaría de ver ese tipo de tanta regla, ¿vale? O tanta ambientación y llegar a las reglas y no llegar a entender el por qué. ¿Por qué marca tanto eso? La cuestión es divertirse. En el fondo del juego es divertirse y no hace falta interpretar si la gente se está divirtiendo. Exacto. De hecho, ya digo, las mecánicas que consigue a todos los niveles son muy buenas, porque, a ver, son blanco y en botella, no está reinventando ningún tipo de juego. Ya estamos hablando que lo podríamos comparar con el Sherlock, lo podríamos comparar con el Black Histories, con las aventuras del Barón Munchausen, podríamos compararlo con un montón de juegos similares, porque no inventa nada nuevo. Pero bueno, te vuelve a acercar otro producto con unas nuevas historias y demás. Y ahí, en lo referente a las historias y en la ambientación que tú comentabas, pues tenemos la segunda, para mí, pega. Para mí, y digo para mí porque lo he comentado con gente y hay gente que, bueno, pues lo considera una pega y otra people que no. Básicamente, como ya he dicho en la reseña, hay 70 páginas de ambientación y luego 10 casos. Yo entiendo que las ambientaciones son muy importantes, básicamente porque están hechas con la siguiente premisa. Es que tú, cuando te acabes los 10 casos, que estamos hablando de 10 horas de juego, que no es poco, te crees tus propios casos. Y es verdad, es cierto, es factible y se hacen muy sencillos los casos nuevos. Y además, si te has leído los 10 anteriores porque los has jugado, tienes un bagaje como para poder jugar con ellos, ¿no? Puedes decir, coger cosas de cada uno y luego cogerte la ambientación. Sin embargo,
también opino que quizás 70 páginas de una ambientación victoriana, que la podemos encontrar en cantidad de recursos, ya sea en internet, sea en libros, sea en cómics, sea donde sea, incluso ya conocerla, se podían haber reducido en 20 páginas, tampoco estoy diciendo una locura, que se quedasen 50, y haber puesto 5 casos más, ¿no? Que al final es lo que siempre hablamos, cuanto más material jugable des, más atractivo va a ser el producto para el consumidor y para el jugón, porque es lo de siempre. ¿Y esto cuántas partidas me da? Es cierto que ahora estamos viendo pues, fenómenos como el Legacy, ¿no? Que dices, bueno, este juego se acaba, juego de mesa, pero la gente lo está tomando muy bien. Pero sin embargo, yo creo que para productos que intentan ser un poco más innovadores y romper una línea, ¿no? Romper ese cristal que hay entre a lo mejor juego de mesa y rol, ¿no? que es lo que pretende, creo, la editorial con este producto, pues haber puesto todavía más material jugable, pues hubiese sido mejor que poner tanta ambientación. Porque al final, este libro gordo de ambientación y material, yo creo que asusta un poco. Yo me acuerdo cuando lo empezábamos a leer en verano y decías, madre mía, ¿me tengo que leer todo esto? No, te vas directamente a las historias. Para mí... Entonces, ¿para qué está esto al principio del libro? Para mí, de lo que estás diciendo, lo que saco yo más a reseñar, o sea, lo que me gustaría reseñar es que el que lee la ambientación es el que lee las reglas, ¿vale? Los demás que van a jugar no leen la ambientación. Y el problema máximo que tienen es que viven en un mundo en el cual hay teléfonos móviles, hay ordenadores, cuando se ponen a pensar, no se ponen a pensar en estamos en la época victoriana. Íbamos todos a caballo y en el banco, cuando se sacaba dinero, se hacía de X manera, ¿vale? Claro, como no lo saben, tienes que cambiar el chip del todo. Y el único que se ha leído las reglas, o sea, el único que se ha leído la ambientación es el que ha leído las reglas del juego. Es un poco el trabajo también del anfitrión o de la persona que es la dueña del juego y quiere jugarlo, por así decirlo, saliendo un poco del meta rol de la partida. Es un poco su trabajo poner en posición a la gente, ¿no? Y como anfitrión, pues decir cómo está la vida, es decir, cómo se funciona, cómo hacer notas aclaratorias a mitad de la partida. Incluso se pueden hacer de manera narrativa, incluso interpretándolas, no cabría más problema. Pero es cierto que hay una fuerte ambientación que requiere el libro, que si leemos las reglas, y vuelvo a referirme al reglamento, parece que para el autor es algo clave. Y yo ahí, lo siento, sé que es el autor, pero le resto importancia, porque al final, como tú bien has dicho, trata de divertirse. Y ya digo, el juego por sí genera mucha diversión y muy buenas dinámicas en la mesa, muy buenas. Sí, a ver, yo como decía antes, yo he estado jugando tanto en la parte de jugador como en la parte de narrador. En la parte de jugador yo he visto que es súper complicado, ¿vale? Llegar a la pregunta correcta. Llegar a la pregunta de, con esta voy a tirar para adelante, pero no es tan... O sea, luego una vez que te metes, ya estás jugando, ya no es tan difícil porque vas sacando información de todas las preguntas que van haciendo los demás compañeros, los demás jugadores. Bueno, ese tema también es importante, el número de jugadores, ¿no? Yo creo que un poco. Porque es verdad que te dice de 4 a 7, sin embargo, 4, 5 es un número bajo, ya que cuando las partidas empiezan a hacer densas y la gente empieza a ser redundante en sus preguntas, porque al final, cuanta más gente y más cabezas pensantes, al final pues más ideas surgen, ¿no? Y más preguntas. Y las aventuras parece que no, pero cuando están en un kit, o sea, falta una pregunta, falta un detalle, por mucho que se pidan pistas, pero como a lo mejor den vueltas alrededor de una zona que no tiene sentido, tú puedes decir que es irrelevante, pero aún así siempre hay quien vuelve. Entonces, cuantas más gente, mejor para jugar. Claro, también hay que tener en cuenta que cuanta más gente, pues a lo mejor hay que alargar un poquito el tiempo y en vez de dejar 1 hora, pues dejar 1 hora y media, porque si no, se jugará menos por persona y sobrará dinero. Entonces, la gracia está en que al final todos los jugadores acaben un poco ahogados de dinero, que estén a puntito de acabar y demás. Lo consigue bastante bien con 1 hora y entre 4 y 5 jugadores. Sí. A 6 y 7 habría que aumentarlo un poquito, una hora y media o 2 horas. Luego, a ver, yo luego también la parte del narrador, la sensación que tuve en la parte del narrador es que hay muchas veces en las que hay que dar más que esperar a que ellos digan, porque hay veces que se quedan atorados en algún sitio y tienes que intentar pues dar un poquito más de información, aunque al principio, que también cosa que antes no hemos dicho, al principio siempre se dan 2 de los resultados de las preguntas que tienen que resolver. Se dan metidas dentro de un párrafo del propio caso. Claro, se dan metidas dentro de un párrafo y ellos tienen que, digamos, desgranarlo, pero
en el fondo tienen dos respuestas iniciales, siempre. Ujú. Y bueno, yo creo que poquito más podríamos comentar de este Club de los Martes. Mira, yo diría para acabar que a mí me gustó mucho, ¿vale? Iba con una idea y al final la idea se cambió de bando porque me saturé leyendo reglas y al final el juego no era para tanto, no era tan difícil como yo lo veía. Y luego le veo muchos beneficios en el caso de que tú puedes preparar tus propios casos, ¿vale? Tú puedes dejar una semillita ahí para que tú sepas la mecánica de cómo crear un caso y de ahí ya te coges un periódico y sacas una historia de donde sea y ya tienes un juego, ¿vale? Y luego lo más importante que veo yo es el tiempo. El tiempo marcado de 1 hora o el tiempo que tú pongas, 1 hora y media, tenemos 1 hora y media y a la 1 hora y media se va a acabar y tenéis que resolver, si no habréis perdido. Perfecto, porque tú sabes que tienes 1 hora de juego. Claro. Sí, de hecho está ahí. El kit es que la dinámica es buena y con la dinámica me refiero a cómo se usa la mecánica, cómo se usa el tiempo, cómo se genera la partida. Es verdad que lo que tú decías un poco del papel del anfitrión es un poco como disfrute, ¿no? El que encarne el anfitrión tiene que disfrutar de esa forma, porque él no va a meterse tanto en las mecánicas, va a ser un poco más pasajero, va a dar la información, tiene que ser un poco pillo, tiene que gustar eso, porque si no te gusta no vas a pasarlo bien, no vas a disfrutarlo. Esa es la cuestión. Sí. Nosotros lo que decía Tony, lo hemos enseñado a gente que no tenía nada que ver, fuera de nuestro grupo, ¿vale? Y esa gente se lo ha pasado bastante bien. Había personas dentro de ese grupo que le costaba bastante y era, como decía Tony, alguien que se repetía en sus preguntas, pero bueno, al final el caso lo resolvieron y le fue bastante agradable la partida. Yo creo que no hay mucho más que decir. Pues poquito más. Yo creo que le podríamos dar una valoración con mi ranking Tonysaurus, con el que, bueno, ya lo dije en la anterior reseña, la del Rebellion, la gente me iba a ir dando información sobre qué aspecto valoraría y yo haría con ellos lo que me salía los huevos, ¿no? Bueno, pues ahí tengo mi tabla de Excel y ahí pongo todos mis datos y al final hago una valoración pues del juego. En este caso, el Club de los Martes obtiene un 6,85. Joder. Que podíamos redondearlo a 7, ¿no? Ah, vale, digo, porque el 85 está ahí. Ten en cuenta que como es a final decimal y hacen medias y toda la leche, ya que eso, ya por sabes su que mi campana de estadística me Gauss gusta y mucho. toda la historia. Exacto, pues vamos a decirle que tiene un 7, 6,87 cortico. Muy bien. Bueno, no es mal juego, al final yo creo que es lo que hemos dicho. Sin embargo, ¿podría ser mejor? Pues con la sencillez que tiene, yo creo que es difícil que sea mejor. Creo que dentro de lo que tiene ya sería implementar nuevas mecánicas que a lo mejor ya no lo hacen tan asequible. No, mejor en el caso de lo de las mecánicas y demás, no. Yo lo que veo es que podían haber implementado alguna historia más, ¿vale? Podían haber metido más casos, aunque regalaron a los primeros que lo pidieron unos casos. Un librito de a las casos. preventas se hicieron un libreto con casos nuevos. Vale, pero bueno, a ver, creo que dentro de poco van a sacar alguna ambientación nueva y por internet creo que también habría algo nuevo para jugar. Bueno, pues hasta aquí, yo creo, la reseña del Club de los Martes. Muchas gracias, Rubén, por acompañarme en esta reseña. Muchas gracias a todos los que nos escuchéis. Aparte también, si tenéis alguna sugerencia sobre qué queréis que hagamos un mensaje secreto, dejándolo en los comentarios de Spreaker o en la comunidad de Google Plus o en Twitter, en las redes sociales, al mail, donde queráis. Y gracias y nos vemos en el próximo mensaje secreto. Venga. Adiós. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.